Estás olvidando, mamá, había respondido Antonieta, que esa forma de viajar resultaría demasiado costosa. Alquilar una diligencia postal para mí sola costaría una cifra astronómica de dinero. Ante aquel argumento, Lady Forthingdale se quedó callada y Antonieta añadió con firmeza: voy a tomar la diligencia regular y te aseguro que iré muy bien cuidada por la docena o más de mis compañeros de viaje. Pero yo no, empezó a decir Lady Forthingdale, solo para guardar silencio de nuevo cuando Antonieta le explicó: o lo hago de ese modo, o no tendremos dinero para que yo vaya a Londres después de todo. Sabes muy bien que dejaste los asuntos de dinero en mis manos, y te aseguro que me será muy difícil disponer aún de esa pequeña cantidad. Cuando Antonieta se quedó a solas con Teresa, discutió con ella el asunto de la ropa y exclamó con desesperación: sé exactamente lo que vas a decir, Teresa, pero no puedo comprarme un solo vestido más, a menos que todas ustedes pasen hambre. Tal vez tu madrina sea generosa y te proporcione algo que ponerte. Antonieta sonrió. Podemos orar por ello, pero, desde luego, no puedo ni siquiera sugerirle a ella mis remotas, pero fervientes esperanzas de que lo haga. Sería demasiado pedir. Llévate alguno de esos viejos vestidos parchados que usas para trabajar en el jardín, dijo Teresa riendo. Eso la hará darse cuenta de tu problema, si todo lo demás falla. Tengo la impresión, Teresa, de que tú harías mejor papel en Londres que yo. ¿Te gustaría tomar mi lugar? Por supuesto que no. Además, la condesa no es mi madrina. Me parece extraordinario, dijo Antonieta con aire reflexivo, que, después de todos los años transcurridos, se mostrara tan contenta de recibir noticias de mamá y que fuera tan bondadosa como para aceptarme. Mamá dice, un amigo será siempre un amigo. Ya lo sé, pero mamá no parece tener muchas amistades desde que papá murió. Comprendo que esta casa costó poco dinero, dijo Teresa con un leve suspiro, y que fue por eso que mamá pudo adquirirla. Pero tienes que reconocer que vivimos en un verdadero agujero, Antonieta, en un lugar remoto, olvidado de Dios. Vas a tener que recorrer más de 5 kilómetros para llegar al camino principal, por donde pasa la diligencia. Aquello era cierto, se dijo Antonieta, y ello hizo más firme su decisión de conseguir, de algún modo, salvar a sus hermanas de la pobreza y evitar que sus atractivos se desperdiciaran en aquel remoto pueblo. Con la sensación de que se lanzaba a una aventura muy importante, salió de su casa a la mañana siguiente, sabiendo que le esperaba un largo recorrido. Teresa y Cristina la condujeron en el viejo carruaje tirado por Dobbin, el único medio de transporte con que contaba la familia, hasta el cruce de caminos, donde pasaba una vez al día la diligencia que iba a Harrogate. La diligencia no estaba llena, y Antonieta obtuvo un asiento interior sin dificultad. Pasó los siguientes 20 kilómetros conversando con un agricultor local que había conocido a su padre y que se sintió muy complacido de tener a alguien que escuchara sus quejas. Estas se referían a la forma vergonzosa en que el gobierno, ahora que la guerra había terminado, estaba tratando a los agricultores. Nos trataron bien antes. Éramos importantes cuando Napoleón lanzaba amenazas del otro lado del canal, dijo el agricultor con amargura. Pero ahora que lo han derrotado, nosotros estamos derrotados también. A nadie le interesamos ya. Antonieta trató de consolarlo un poco, pero en realidad se alegró cuando llegó a Harrogate y pudo cambiar de vehículo para tomar una diligencia más grande, de aspecto más imponente. Iba casi llena, pero pudo conseguir asiento. Iba, sin embargo, oprimida entre una mujer gorda con un niño que lloraba continuamente y un anciano inválido que insistía en que se cerraran las dos ventanillas. Antes de llegar a la posada donde debían pasar la noche, Antonieta había arrullado al niño en sus brazos, ayudó a recuperar a varios patos que escaparon de una cesta en la que los llevaban al mercado y escuchó con atención al inválido que se quejaba de que le habían cobrado una enormidad por un tratamiento en Harrogate. La diligencia era muy calurosa y muy incómoda, por lo que Antonieta, rendida de cansancio, durmió plácidamente en la dura cama que le proporcionaron en la posada.
Como pasó una noche tranquila, era la única pasajera fresca y sonriente que se sentó a la mesa en el precipitado desayuno que le sirvió una malhumorada camarera a las 5:30 de la mañana siguiente. Todo esto hizo que las comodidades y atenciones que la esperaban en El Caballo Blanco, en Eton Socom, le parecieran maravillosas. La doncella que su madrina había enviado no era, como ella temía, una vieja y desagradable criada que vería con menosprecio a una muchacha del campo. Se trataba de Emma, una chica de no más de 22 años, que se sentía obviamente emocionada porque habían confiado en sus manos tan importante misión. La señorita Parsons, dijo Emma, que es la doncella principal de la casa, se marea en los carruajes. Le asustó tanto la posibilidad de hacer este viaje que se puso casi enferma. Estaba temblando como una hoja. Siento haber causado tanta conmoción, dijo Antonieta sonriendo. Fue un golpe de buena suerte para mí, señorita. Me sentía como una verdadera dama, viajando sola en un carruaje elegante y especial. Nunca antes había subido a un carruaje así. Era obvio que Emma era parlanchina, y aunque Antonieta estaba demasiado cansada la noche que llegó a El Caballo Blanco para hablar con nadie, estaba preparada para escuchar e intercambiar opiniones con la doncella cuando partieron hacia Londres a la mañana siguiente. Emma, que iba sentada frente a ella en el pequeño asiento del bien forrado carruaje, parecía tan feliz que casi no se atrevía a respirar. Yo nunca he estado en Londres, le confesó Antonieta. Es una ciudad terriblemente grande, señorita, pero hay mucha alegría y muchas diversiones para todos, los de arriba y los de abajo. Puedo comprender por qué a milady le gusta más estar ahí que ir a Shelton. Como Emma observó que Antonieta la escuchaba con gran atención, continuó diciendo: «Estábamos preparándonos para salir al campo, señorita, pues ya habían subido los baúles del sótano, cuando llegó la carta de su madre. Yo estaba ayudando a María, la doncella de milady, cuando la señora condesa entró corriendo en el cuarto y gritó: «Estamos salvadas, María, estamos salvadas. Deshagan el equipaje, nos vamos a quedar en Londres». «Oh, María, me siento tan feliz». Antonieta se mostró sorprendida. Al mismo tiempo, comprendió que aquella era la explicación de por qué la carta de su madre había recibido tan pronta respuesta. «¿A la señora condesa no le gusta el campo?», preguntó con timidez, pues no quería demostrar excesiva curiosidad. «Lo detesta, señorita. Todos lo sabemos, y no es de sorprender. La he oído decir que el castillo de Sheldon es como una prisión, y que eso es lo que parece, además de que está lejos de todo». «¿Y a ti te gusta Londres?». «Bueno, yo tengo mis razones». «Quiere decir que tienes un chico en la ciudad». «¿Cómo lo supo, señorita?». «Es un muchacho muy decente, pero él trabaja en Londres, y si yo tuviera que ir con milady a Sheldon, podría apostar 1 contra 10 que él se buscaría otra chica. No se puede dejar a un hombre suelto por ahí sin nadie que lo cuide». La plática de Emma le había revelado muchas cosas a Antonieta antes de llegar a su destino. Era evidente que ella le había proporcionado una excusa a la condesa para lograr sus propósitos, y también que le preparaba a su ahijada una lista interminable de bailes, fiestas y otras reuniones cuando llegara a Londres. Antonieta no pudo menos que sentirse preocupada al recordar la poca ropa que contenía el baúl que había atado a la parte posterior del vehículo. Había traído su vestido nuevo, así como el mejor vestido de Teresa y 2 de su madre. Su hermana y ella se habían acostado muy tarde la noche anterior, haciéndole a los trajes los ajustes necesarios. Todas las hijas de Lady Fortindale sabían coser muy bien. Su vieja niñera se había encargado de enseñarlas y, gracias a ello, podían copiar con habilidad cualquier modelo en las revistas de moda, que mostraban las más elegantes toilets para todo tipo de ocasión. El único problema era, a juzgar por los dibujos publicados en las revistas, que la austeridad de los vestidos que se usaban durante la guerra habían dado paso a modas mucho más elaboradas. Antonieta sabía que los vestidos que traía con ella eran muy bonitos y que, sin duda alguna, la favorecían, pero eran muy sencillos y estaban hechos, desde luego, con las telas y materiales más baratos que podían encontrarse. «Tal vez nadie se fije en mí»,
se dijo, pero comprendió al instante que no deseaba eso. Era importante que se fijaran en ella y, más importante aún, que la admirara al menos un soltero elegible. Se preguntó qué tipo de caballeros conocería en casa de su madrina. Sabría la respuesta esa misma noche, a su llegada. Avanzaba la tarde. El carruaje llegó por fin a la casa Sheldon en la calle Curzon. Era una mansión impresionante, a pesar de no encontrarse rodeada de jardines. La puerta del frente, en forma de pórtico, daba directamente a la calle, y cuando Antonieta observó el espléndido vestíbulo del piso de mármol y la escalera curva, comprendió que era más grande y suntuosa que cualquier otra casa que hubiera visitado antes. Al llegar al espléndido salón, observó los muebles tallados y los exquisitos objetos de arte de oro y marfil, las porcelanas de Sèvres y los magníficos retratos de los condes y condesas de Sheldon de otras épocas que pendían de las paredes. El mayordomo anunció desde la puerta que la señora condesa estaba descansando, pero que con mucho gusto recibiría a la señorita Fotheringay si ella le hacía el favor de subir al boudoir. Antonieta, que se sentía ya muy asustada y nerviosa, lo estuvo aún más cuando vio a su madrina. Sabía que la condesa de Sheldon era solo unos años más joven que su madre, pero al mirarla ahora se quedó estupefacta. Vio, tendida en un diván y vestida con un transparente negligé de gasa verde esmeralda, a una mujer que aparentaba ser apenas un poco mayor que ella. Jamás imaginó que su madrina pudiera ser tan atractiva. Al verla acercarse, le turbó advertir la transparencia de la tela que le envolvía y que revelaba un cuerpo esbelto, de exquisitas curvas, el cuerpo de una mujer de 20 años. «Antonieta, mi querida niña», exclamó Delfina Sheldon, extendiéndole las dos manos. «Qué grato es verte aquí. Espero que no hayas tenido un viaje demasiado agotador». Antonieta hizo una reverencia y avanzó, para tomar entre las suyas las suaves manos blancas. «Es tan bondadoso de tu parte aceptarme, madrina», dijo. «Estoy encantada, de verdad», dijo la condesa. «Es lamentable que tu madre no me hubiera escrito antes. Temo que olvidé que ya debías haberte convertido en una mujer. Debes perdonarme». Los ojos verdes miraron con dulzura a Antonieta, mientras escrutaba cada detalle de su rostro. «Eres bonita, Antonieta», dijo la condesa después de un momento, «pero no tan linda como tu madre a tu edad». «Me parezco a papá», contestó Antonieta, «y Teresa y Patricia a mamá. Ellas tienen cabello rubio y ojos azules». «Yo me decía, a los 15 años, que tu madre era la persona más hermosa que había conocido en mi vida». Antonieta, a su vez, pensaba lo mismo que su madrina. Le impresionaba su cabello, de un rojo intenso, sus hermosos ojos verdes, ligeramente rasgados, y su boca roja y provocativa. «Debes contarme todo acerca de tu familia», dijo la condesa, «pero será más tarde, después que hayas descansado y te hayas cambiado para la cena. Prepararé una fiesta en tu honor para esta noche, y más tarde te llevaré a Almack's». «¿Esta noche?», preguntó Antonieta, casi sin aliento. «¿Por qué no? Mientras más pronto te lances al mundo social, será mejor. He logrado obtener, gracias a mi querida amiga, la princesa Esterhaz, un pase para ti. Te aseguro, Antonieta, que es muy poco común que una joven reciba uno de estos codiciados pases cuando apenas acaba de llegar a Londres». «Estoy muy agradecida, madrina». A Antonieta le pareció que la condesa se ponía un poco rígida al añadir: «He estado pensando, Antonieta, cómo debes llamarme. Eso de madrina me hace parecer una persona de edad, casi una abuela. Y si me llamas tía, será lo mismo. Creo, por lo tanto, que sería mejor que me llames prima Delfina. Las primas pueden ser de cualquier edad, ¿no crees?» «Sí, por supuesto», reconoció Antonieta. «Entonces, seré prima Delfina. No lo olvides». «Lo recordaré», prometió Antonieta. La condesa tomó una campanita de oro que se encontraba a un lado del diván y la hizo sonar. La doncella abrió casi inmediatamente la puerta. «Esta es la señorita Fotheringay, María», dijo la condesa de Sheldon. «Llévala a su cuarto. Espero que ya hayan deshecho su equipaje.
Así es, milady, contestó María. Entonces, Antonieta, nos veremos después en el salón, antes de la cena. Ponte tu más lindo vestido y recuerda, la primera impresión es muy importante. Antonieta recordó las palabras de su madrina más tarde, esa misma noche, cuando al encontrarse en Almax, comprendió que era la muchacha peor vestida de todo el salón. Durante la cena había pasado desapercibida, ya que nadie le prestó atención. Pero en el salón de baile, su sencillo vestido de muselina blanca, que tenía un simple volante como adorno, se veía muy inadecuado. Las gasas, las sedas, las batistas y los tules iban todos bordados con hilos de oro y de plata y adornados con encajes, cintas y flores. Cada vestido era una obra de arte, y no era de asombrar que Antonieta se sintiera como una huérfana recién salida del hospicio. «Soy una ratita de campo», se dijo, «y nadie puede tomarme por otra cosa». El grupo que había asistido a la cena consistía de 20 damas y caballeros exquisitamente vestidos y enjollados. Todos parecían conocerse entre sí y, según supo Antonieta, debían ser amigos íntimos de su madrina. La condesa le presentó a todos, pero omitió mencionar sus nombres. A ella le presentó como a una prima que había llegado a Londres para disfrutar lo que restaba de la temporada. Los caballeros le hicieron una reverencia y las damas movieron la cabeza en una leve inclinación condescendiente antes de reanudar la conversación que sostenían cuando ella llegó. Durante la cena, Antonieta tuvo a su lado a un joven bien parecido, pero él se había dedicado a conversar con la dama a su izquierda. Como ella lo llamaba con frecuencia «querido», con voz suave y afectuosa, Antonieta dedujo que eran amigos íntimos. Al otro lado se sentaba un par de aspecto jovial y rostro robicundo, quien conversó durante la comida sobre carreras de caballos con un hombre que estaba a 2 lugares de distancia de él. Era obvio que ambos estaban entrenando caballos que participarían en las carreras de Ascot y competirían por la Copa de Oro, entre otros muchos competidores. Como ninguno de sus compañeros de mesa habló más de 2 o 3 palabras con ella, Antonieta tuvo oportunidad de observar al resto del grupo con interés. Trataba de memorizar cuanto oía y veía para relatárselo después a sus hermanas. «No olvides un solo detalle», le había advertido Cristina antes que se despidieran. «Queremos que nos digas a quiénes viste, cómo iban, cómo se vestían y, por supuesto, qué decían. Si lo escribo todo, resultará un libro. Escribe todo lo que puedas», dijo Teresa, «y guarda lo demás en tu mente». «Eso haré», había prometido a Antonieta. Ya había ensayado para sí misma, mientras viajaban en la diligencia, cómo haría reír a sus hermanas cuando imitara a los pasajeros. El inválido quejumbroso, la mujer con el bebé y la esposa del granjero que había dejado escapar inadvertidamente los patos de la cesta. Al mirar alrededor de la mesa del comedor, comprendió que le sería fácil imitar los gestos y los ademanes de algunos de los invitados de su madrina. Se le ocurrió también que podía hacer pequeños dibujos con sus rostros en las cartas que enviaría a su familia. Jamás había visto en su vida tantos adornos juntos de plata, tantos lacayos, tantas joyas, ni mucho menos tan atrevidos escotes. En los bailes a los que había asistido en el campo, las damas no usaban nunca vestidos transparentes y sus escotes eran siempre muy discretos. El vestido de la condesa era tan revelador como el negligé que había usado para descansar esa tarde. Y cuando algunas de las otras damas se inclinaron hacia adelante, a Antonieta le ruborizó el observar hasta qué punto exhibían sus exuberantes encantos. Pero fueron los caballeros quienes la intrigaron más. Eran más elegantes y mucho más impresionantes que los hombres que había conocido hasta entonces. Los pantalones negros hasta la rodilla que llevaban puestos y las altas corbatas blancas, meticulosamente anudadas, los favorecían muchísimo. Se dio cuenta de que el mundo en que su madrina se desenvolvía era de muy altos vuelos, como hubiera dicho su padre. Almax era el club más exclusivo de todo Londres. Antonieta recordaba haber leído al respecto en una ocasión. Para obtener una invitación al Almax es preciso realizar numerosas maniobras diplomáticas,
gestiones de carácter personal y un número considerable de intrigas. Las personas dedicadas al comercio no tienen la menor esperanza de poner jamás los pies dentro de sus bien guardadas puertas. Veré a toda la gente importante, se dijo Antonieta cuando, después de la cena, el grupo salió de la calle Curzon. Una procesión de carruajes conducía al grupo formado por los invitados de la condesa, tirados por caballos pura sangre, que a Antonieta le hubiera gustado examinar más de cerca. Se encontró sentada junto a su madrina, en un carruaje que le pareció el más elegante y lujoso de todos. Estaba segura, y le había bastado para ello una breve mirada, que los 2 caballos que formaban el tiro eran superiores a todos los demás. No fue sino hasta que estuvieron en camino que supo que el carruaje no pertenecía a su madrina, sino al caballero que las acompañaba. «Hace mucho tiempo que no voy a Almax», comentó él. Esperaba no tener que soportar de nuevo las pretensiones de sus exigentes anfitrionas. «Vamos, Gerd, no te pongas difícil», suplicó la condesa. «Sabes bien que tengo que llevar ahí a Antonieta, para que conozca a la gente. De no haber venido al baile de esta noche, hubiéramos tenido que esperar una semana hasta el siguiente». La condesa se volvió hacia Antonieta. «Todo depende, querida mía, de que le causes buena impresión a Lady Castler, a Lady Jersey, Lady Cowper, a la princesa de Leven y, desde luego, a mi querida amiga, la princesa Esterhazy». «Ojalá lo consiga», dijo Antonieta un poco nerviosa. «Como el duque ha dicho, son personas muy exigentes». Antonieta volvió el rostro, asombrada. No sabía que el caballero sentado frente a ella fuera un duque, y pensó en lo emocionadas que se sentirían sus hermanas cuando supieran que había conocido a uno. Lo observó a la luz que penetraba en el carruaje, mientras avanzaban por la calle Berkeley. Era, sin duda alguna, el hombre más apuesto que había visto en su vida, pero su presencia la hacía sentir un poco tímida. Su madrina le había presentado a numerosos caballeros, pero no había reparado en él. Ahora se daba cuenta de que se trataba de un hombre muy distinguido, con un aire de importancia inconfundible. «No hay duda de que parece un duque», pensó Antonieta. Para sí, tal vez conozca al duque de Wellington.